Buenas tardes, buenas noches, amadas hermanas, amigas, quienes escuchan este video. Bueno, noviembre 17 del 2024 dimos inicio al estudio de este libro Más allá de mi lista de oración, lo que nos enseñan las cartas de Pablo de la autora Wendy Bello. Y hoy vamos a hacer la conclusión. Eh, Muchas cosas para pensar, para meditar, para profundizar. Sin lugar a dudas que un estudio em, no, a pesar de que está incluida la palabra, no es el que transforma. El que transforma es, en verdad, el haber digerido todo esto y permitir que el Espíritu Santo obre en nosotras y nos cambie en cuanto a esta actitud de la oración. Por eso la conclusión es simplemente un llamado a que pongamos este libro al pie de nuestra mesa de noche y de pronto meditemos sobre cada uno de estos versículos cuando estamos nuevamente regresando a esas listas interminables de deseos y de peticiones que no tienen nada que ver con lo que hemos profundizado estudiando acerca de la palabra. Entonces, el último versículo que invita la autora es Colosenses 4:2. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Y dice la autora que la vida cristiana es muy similar a una carrera de aptitud física escolar, o diría yo esas eh, aptitudes físicas, ese examen que les hacen a los jóvenes cuando quieren ingresar al ejército o alguna de las ramas en donde tienen que entrenar y estar físicamente bien para poder desempeñar su trabajo. Y dice que de hecho hasta Pablo usa una analogía similar. No se trata de una carrera de velocidad, no es asunto de quién llega primero, sino de quién llega hasta el final. Es un asunto de perseverancia. Gloria a Dios que Cristo ya la corrió por nosotros y la ganó. Él ya corrió esa carrera y la ganó. Sin embargo, eso no nos exime de correr y de hacerlo bien. Y dice la autora, recordarás que comenzamos este libro hablando de que la oración es una disciplina espiritual. Toda disciplina requiere perseverancia. Por eso quisiera terminar enfocándome en el llamado de perseverar en la oración, basado en las palabras de despedida de Pablo que encontramos al final de la carta de los Colosenses. El apóstol hace varias exhortaciones y es interesante que la primera esté relacionada precisamente con el tema de la oración, específicamente sobre la perseverancia. La verdad es que no es esta la primera vez que encontramos una exhortación de este tipo en sus cartas. En Romanos 12:2 dice, gozándose en la esperanza, perseverando en el sufrimiento, dedicados a la oración. En Efesios 6:18 dice, con toda oración y súplica oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y en Primera Tesalonicenses 5:17, versículo bien corto de la palabra, orad sin cesar. Pablo deja en claro a lo largo de sus epístolas cuán menudo ora por las iglesias y por sus hermanos en la fe. Ya hemos descubierto que la oración no debe ser el plan B para el seguidor de Cristo, ni tampoco un evento especial, sino una parte esencial de nuestra vida. Se supone que la oración debe permear todo lo que hacemos y todas las circunstancias que enfrentamos. La petición paulina de orar sin cesar es una invitación a vivir en una actitud permanente de oración, conscientes de que siempre estamos coram Deo, es decir, en la presencia de Dios. Sin embargo, lo cierto es que nos cuesta, incluso después de aprender todas las verdades sobre la oración que hemos visto en este libro y en muchos otros. Por eso la exhortación bíblica a perseverar sin rendirnos en oración.
Perseverar es ser constante y mantener el mismo propósito y energía en algo que hemos emprendido. En el caso de la oración, creo que la falta de perseverancia es porque no hemos entendido su importancia. Tampoco hemos comprendido que el Señor espera que pongamos toda nuestra vida delante de Él y que estemos en una guerra espiritual continua. La oración juega un rol crucial y por eso Pablo concluye ese tema en su carta a los Efesios con una petición para que oren de forma perseverante en Efesios 6:18. No oramos lo suficiente porque no entendemos la magnitud de la batalla. Pablo pedía oración y oraba porque sabía que toda nuestra vida es una batalla. El pastor John Piper lo explica así. La oración es simplemente un walkie-talkie de guerra para la misión de la iglesia, para que la use mientras avanza contra los poderes de la oscuridad y la incredulidad. No es de extrañar que la oración no funcione adecuadamente cuando intentamos convertirla en un intercomunicador colocado al lado de nuestro sofá, que usamos para pedirle al del piso de arriba que nos dé más comodidades. Dios nos ha dado la oración como walkie-talkie de guerra, para que llamemos al cuartel general para pedir las cosas que necesitamos mientras trabajamos para que el reino de Cristo avance en este mundo. La oración nos da a nosotros el privilegio de estar en primera línea y le da a Dios la gloria de un proveedor sin límites. No oramos porque creemos que podemos navegar la vida sin oración. No oramos porque a veces vemos a Dios como si fuera un mayordomo que está esperando nuestra próxima orden o porque hemos creído que somos Aladino y solo tenemos que frotar la lámpara para que el genio responda. Si entendiéramos realmente cuán grande es la batalla que se libra cada día en el mundo que no vemos, nos faltaría tiempo para orar. Pablo, consciente de estas realidades, escribía una y otra vez a los creyentes sobre la necesidad de perseverar, de ser constantes en la oración. ¿Por qué crees que debemos dedicarnos y perseverar en la oración? Bueno, de eso hemos hablado en los capítulos que anteceden y hemos visto muchas razones que pueden transformar nuestras listas de oración. Tenemos motivos suficientes. No obstante, aquí tenemos otros más que encontramos en las Escrituras. Para evitar la tentación, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Como les he comentado por ahí en algunos momenticos, hemos estado repitiendo la serie de Chosen y precisamente en los últimos capítulos muestran a Cristo en donde se va con sus discípulos a Getsemaní, al huerto de Getsemaní, y ellos se quedan afuera y estos tres caen fundidos. Y los encuentra Jesús y entonces les dice que no, que él otra vez va a seguir orando, que por favor sigan velando. Pero no, vuelven a caer fundidos. Y ya en ese momento es cuando él dice, no, ya es mi momento, así es que vámonos porque ya viene el que me va a entregar. Entonces me sorprendía porque estos discípulos que estaban al pie del Señor, y que sabían que él estaba orando y que sabían que estaba en angustia porque lo habían notado y porque él se los dijo. Y no pudieron aguantar, sino que se durmieron. Estos son los apóstoles, los que luego llevaron la palabra y extendieron el evangelio por muchas partes del mundo en esa época. ¿Qué será de nosotras? Pues en ocasiones está uno orando y las interrupciones. Estaba escuchando ahorita el video que mandó eh, Fabián respecto de este predicador que hablaba de las distracciones en la oración. Y uno se distrae con cualquier cosita, con el mínimo sonido.
porque de pronto escogí hacer mi devocional y orar cuando ya había terminado de arreglar las cosas que necesitaba arreglar, en lugar de haber comenzado antes y dejar lo otro para más tarde. Pero en ocasiones, cuando estamos de afán, entonces hacemos primero lo que no debemos y hacemos segundo lo que sí debemos. Entonces dice, no oramos más porque creemos que podemos navegar la vida sin oración. ¿Por qué crees? Bueno, para evitar la tentación, fue la primera que hablamos. Para ser librados de los que no temen a Dios. Oren también para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no todos tienen fe. Para soportar los tiempos de sufrimiento. ¿Sufre alguien entre ustedes? Que haga oración, Santiago 5:13. Y es curioso que cuando nosotros estamos en medio de las circunstancias difíciles es cuando más nos agarramos del Señor. Pero en ocasiones el primer intento ha sido buscar ayuda por algún lado, depende de las circunstancias que sean, y no inmediatamente clamar al Señor. Em, para permanecer firmes en la voluntad de Dios, siempre esforzándote intensamente a favor de ustedes en sus oraciones para que estén firmes, perfectos y completamente seguros de toda la voluntad de Dios. Colosenses 4:12. No podemos vivir la vida cristiana, esta nueva vida del otro lado de la cruz, sin la oración. Por otro lado, tal vez estés pensando que llevas años orando, que has perseverado y sin embargo tu oración sigue sin respuestas. Quizás has pensado que tus oraciones no pasan del techo, que se quedan en algún rincón cósmico del vasto universo, sin llegar al destino final en el trono de Dios. Para esos momentos necesitamos hablar verdad a nuestro corazón y no creer a nuestras emociones o nuestra percepción distorsionada de la realidad. La única verdad es que debemos hablar a nuestro corazón es la palabra de Dios. La palabra dice con claridad que Dios escucha las oraciones de sus hijos siempre. Miré y vi entre el trono con los 4 seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Apocalipsis 5, 6, 8. Las palabras de Juan, el apóstol Juan, no pueden ser más claras y evidentes. Ninguna oración se pierde ni es ignorada. Dios las tiene muy presentes. En esta hermosa visión que tuvo el apóstol Juan, el Señor le mostró que cada una de las oraciones de los santos, es decir, de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, ha llegado hasta Él. Son como incienso que sube a su presencia con olor fragante. Entonces Dios sí escucha y por eso perseveramos y tenemos que seguir orando sin cesar. Dice la autora, les hablé de George Mueller al comenzar este libro. Cuando escribí esa parte, no sabía que me tocaría leer otra vez sobre la vida por motivos de mis estudios en el seminario, pero el Señor sí lo sabía y cuán bueno fue para mí leerlo mientras escribía sobre la oración. Esto es lo que dijo Mueller sobre orar una y otra vez. Es necesario que yo lleve un asunto delante de Dios 2, 3, 5 o incluso 20 veces. No basta con que se lo diga una vez. Podríamos muy bien decir que no hay necesidad de decirle ni una vez, porque Él conoce de antemano lo que necesitamos. Él quiere que demostremos que confiamos en Él y que tomemos nuestro lugar como criatura delante del Creador. La exhortación a perseverar, sin importar cuál sea la respuesta, se nos exhorta a perseverar porque no hay manera de la que la idea que yo tengo sobre una situación y posición
o solución sea mejor que la que pueda tener Dios. Sus pensamientos y sus caminos están por encima de los nuestros. Él ve más allá, sabe que es mejor y puede ver el cuadro completo. Por lo tanto, en ocasiones Dios responde con un rotundo sí, otras veces dice no, en otras oportunidades la respuesta es, este no es el momento, pero siempre escucha y siempre contesta. Las escrituras nos presentan una mejor manera de hablar con Dios y nos muestran también nuestras más profundas necesidades, aquello que necesita ser transformado solo por su poder. El apóstol Pablo nos ha insertado en sus cartas peticiones que ahora pueden ser nuestras y que ponen nuestros ojos en lo que no se ve, pero que cuenta para la eternidad y para la gloria de Dios. Oremos para que el Señor conecte lo que nuestra mente ya sabe con la disposición de nuestro corazón. Que nuestra oración sea para ti como incienso y nuestras manos extendidas aceptables ante tus ojos. Oramos por la ayuda e influencia poderosa del bendito Espíritu Santo de gracia en nuestras oraciones. No sabemos orar como deberíamos. Permite que tu Espíritu ayude en nuestra debilidad y ore por nosotras. Derrama sobre nosotros el espíritu de gracia y oración mediante el espíritu de adopción. Enséñanos a clamar, Abba Padre. Envía tu luz y verdad que nos guíen y dirijan a tu monte santo. Llévanos a ti, Dios, nuestro gozo pleno. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca te alabará. Amén. Matthew Henry. Bueno, lo que puedo decir es que nos falta tantas cosas en meditar sobre la oración. Ahorita, como les decía, escuchando esto sobre las distracciones, sin lugar a dudas que es algo fundamental y las distracciones pueden ser de toda índole. Una cita médica, una emergencia, un incidente dentro de la casa, algo se cayó, algo se rompió, el niño llorando, la llamada telefónica que no falta, etcétera, y nos interrumpe ese precioso momento que nosotras queremos pasar con Dios. Entonces me hace reflexionar y me hace pensar sobre Cristo siempre orando en las madrugadas con el Señor. Él decidía orar cuando ya todo estaba calmado, cuando ya todo estaba en silencio, y esto es Cristo. Pero él necesitaba tiempo a solas en el medio preciso en el que él pudiera concentrarse en hablar con su Padre. Entonces pienso, uy, no, pero levantarme una hora más temprano, o acostarme una hora más tarde, o levantarme una hora en medio de la noche. Bueno, tantas cosas, pero las que somos mamás, ¿cuántas veces nos tocó pasar despiertas cuando el niño o la niña no paraba de llorar? Cuando estaban enfermitos, cuando tenían problemas respiratorios, yo que tuve a 2 con problemas respiratorios, y muchas ocasiones salíamos ya cuando estaba bien ahogado Juan David para la clínica y llegábamos allá y sabíamos que allá no había cama para el acompañante. Por consiguiente había un asiento en el que íbamos a pasar la noche, al día siguiente bañarnos rápidamente, desayunar y salir para el trabajo. Y el niño quedaba hospitalizado durante el día. Buscaba quien me ayudara, había veces no había quien, entonces encargárselo a la enfermera de turno. Recuerdo una vez que lo dejé con la enfermera de turno y él estaba mejorándose de una piernita que se le fisuró un huesito de la pierna eh, con la empleada, así es que no tengo ni idea qué pasó. Lo único que supe es que el niño tenía una fisura en uno de los 2 huesitos de la pierna, en la parte de la rodilla hacia abajo. Entonces tocaba dejarlo y eh, lo colocaron en un caminador. ¿Mm? Y le pegaron al caminador en donde tenía el suero, ¿sí?
Y este niñito agarró como loco con ese carrito y se le volteó el suero y le abrió por acá. Cuando llegué a la clínica, la pobre enfermera quería morirse. Le dije, tranquila, este es el tercero. Ya pasé todas las pruebas. Pero sí, uno hacía esas cosas y pasaba derecho y todo esto. Y yo digo, ay, Dios mío, yo no sé cómo lo hacía uno. Bueno, pues dentro de nuestras peticiones de oración, orémosle al Señor que Él nos dé el tiempo ese del silencio en el que podamos disfrutar la presencia de Él y no tener distracciones. Que el Señor nos ayude a poder llevar a cabo todo esto que vimos, porque es que es de una riqueza. Hablamos de Mateo 6, Señor, enséñanos a orar, Señor, ayúdanos a conocerte mejor, que podamos ver todo lo que tenemos en ti. Efesios 1, 15, 19. Nuestras fuerzas son escasas. Necesitamos tu poder para vivir de este lado del sol. Efesios 3, 14, 19. Miremosle en la página 49 para cortarnos, porque no me acuerdo de memoria. Dice así. Por esta causa, pues, doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le ruego a Él les conceda a ustedes, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo habite por la fe en sus corazones. También ruego que arraigados y cimentados en amor, ustedes sean capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todo mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos, según el poder que obra en nosotros, a Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. No, si repasamos cada capítulo nos podemos quedar ahí otro año continuando en el proceso de cómo orar como el Señor enseña en su palabra. El capítulo 6, Señor, estamos agobiados, necesitamos de ti y de tu paz. Filipenses 4, 6, 7. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Tantas y tantas y tantos versículos que hemos estudiado. Señor, ayúdanos a conocer tu voluntad para vivir vidas que te agraden y rindan fruto para ti. Colosenses 1, 9, 11. En fin, este es el fin de nuestro estudio y solo quiero darle gracias a Dios porque me dio esta oportunidad de que a raíz de estar haciendo los videos fuera perseverante en continuar estudiando hasta el final, completo final, este libro sobre Más allá de mi lista de oración. No tengo la dicha de compartir las reuniones que antes compartíamos, pero a veces pongo eh, el cuadro que hice con las fotos de las mujeres de Avondale y ahora que estoy acá de las mujeres de Cajicá. Y me deleito al ver todas estas caras y saber que en la intercesión puedo orar por todas. Eh, Sé que muchas oran por mí, sin merecerlo. El Señor pone en el corazón de las personas el orar por mí, pero también qué bello que Él pone en mi corazón el orar por ustedes. Así es que animémonos unas a otras, sigamos en este reto de poder mejorar nuestro tiempo de oración en forma tal que agrade al Señor con la palabra de Dios, no con
me duele la uña derecha, me duele el pelo, me faltan $50 para el pagar un bill, etcétera, sabiendo que el Señor ha tenido cuidado de nosotros todos estos años y nunca nos ha faltado nada. Pero todos los meses dudamos cuando nos tocan el momento de pagar cuentas. Por tanto, sirve para todo. Olvidarnos de todas estas cosas y centrarnos en las espirituales, que son las que nos ayudan a transformarnos y a ser unas personas que cuando lleguemos allá arriba, cuando el Señor llame lista, estaremos ahí firmes, esperando en la cola y podremos entrar y que nos diga, bienvenida. Entonces, las quiero. Aquí sigo en el mismo teléfono. Me pueden llamar y yo las seguiré llamando. Abrazos.